Buenas noches, amigos que nos siguen diariamente aquí, su programa Desafío. A esta hora está previsto el discurso del presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, para hablar sobre la posible reforma fiscal en nuestro país. Por la palabra pronunciada y señalada anteriormente por el ministro de la Presidencia, el licenciado José Ignacio Paliza, ese discurso del presidente será una especie de insumo, de propuesta, de planteamiento al pueblo dominicano, a la fuerza viva de nuestro pueblo, para que analicemos lo que puede ser esa reforma. Visto que en realidad no existen las condiciones sociales ni tampoco económicas para una reforma fiscal, y que eso quedó demostrado cuando al final del año pasado el presidente no pudo introducir algunos impuestos que tenía previsto para el presupuesto del año 2021, y que cuando hablamos de condiciones sociales y económicas, estamos diciendo que en un momento en que los precios de los artículos de primera necesidad, de construcción, alimentación, etcétera, han subido y se han quedado altos, cuando la pandemia dejó a millares de padres de familia sin empleo, cuando ha habido una cancelación que puede rondar los 100,000 empleados públicos fruto del cambio de gobierno, cuando vemos una crisis internacional que afecta el país, entre otras cosas, no existen las condiciones para la reforma fiscal que, al fin y al cabo, va a caer sobre las costillas de la clase media y de los pobres. No ha habido una reforma que se haya quedado estrictamente en los que más pueden, que paguen, que ayuden a la situación quienes sí pueden hacerlo porque tienen recursos o porque tienen ingresos para eso. Siempre se traspasa a los que menos pueden. Y exactamente los que menos pueden hoy, los que esperan no es reforma fiscal, sino es mejoría. Por eso vemos que la propuesta del diputado Pedro Botello de que se entregue el 30% de lo que son los fondos de pensiones ha tomado cuerpo, porque hay un pueblo pobre que necesita, que requiere de más recursos para enfrentar su situación que se ha provocado fruto de la pandemia. Nosotros entendemos que si el gobierno entiende que debe modificar, cambiar su política económica y financiera, está en todo su derecho. Y que en ese sentido hemos visto que lo que se ha anunciado sobrepticiamente sobre la reforma fiscal buscaría conseguir unos 284,000 millones de pesos como ingreso nuevo para el gobierno, y que con eso el mismo gobierno ha planteado lo gastaría en diversos sectores, en el cual no se incluye la agricultura, que creo que es el principal que debe incluirse. Ahí nosotros hemos visto entonces que se necesita alguna propuesta para que sin la reforma fiscal se pueda entonces obtener esos recursos. Y que lo que el presidente debe estar planteando en este momento sirva para seguir discutiéndolo entre los partidos políticos, entre los grupos económicos, empresarios, entre las organizaciones religiosas, entre las organizaciones sociales, incluyendo las centrales sindicales, los colegios y los gremios de profesionales, etcétera. Que esa propuesta del presidente se siga analizando. Puede ser que al final, con lo que se haga sin la reforma, no sea necesario la reforma. Pero si al final es necesario y hay consenso, bueno, pues si hay consenso, todos los dominicanos entonces debemos entrar en eso. Pero en este momento no existen condiciones para una reforma fiscal. Por eso nosotros, humildemente y vista nuestra experiencia, vamos a un planteamiento de 4 medidas que el gobierno puede aplicar para conseguir los 284,000 millones de pesos y quizá un poco más. Planteamos concretamente, primero, que el gobierno reduzca como mínimo a la mitad los gastos tributarios. Esos son los recursos que el gobierno no cobra por diversas leyes, que no cobra el sector turismo, que no cobra sectores de zona franca, que no cobra sectores del sector eléctrico, que no cobra, por ejemplo, en la parte del sector de energía. Es decir, muchos impuestos que están ahí, pero que fueron suspendidos y no se le cobran como incentivo a esos sectores. Pero que hay algunos que ya hacen 20 años, 25, 15 años, que se establecieron y quizás ya no son necesarios. No decimos que se quiten todo, ni decimos que se quiten sin análisis,
que se quiten lo que hoy ya dieron su impacto y ya no son necesarios. Estoy seguro, como es el caso del sector eléctrico, que no se le cobra el impuesto de combustible. Repito, al sector eléctrico no se le cobra el impuesto de combustible. Sin embargo, vemos que las tarifas llegan elevadísimas al pueblo dominicano y el gobierno tiene siempre que estar dando subsidios. Es decir, eso hay que revisarlo. Y recuerdo en una ocasión que el entonces ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, intentó quitarlo y fue una bulla por todos los lados de los sectores empresariales. Sin embargo, no se lo cobra el gobierno, pues ellos sí lo cobran a los consumidores. Ese es solo un ejemplo. Es decir, el gasto tributario que para este año 2021 el gobierno no cobra 217 mil millones de pesos. Repito, en este año 2021, de impuestos que debían pagar diversos sectores, el gobierno no le está cobrando 217 mil millones. Pero para el año que viene, 2022, ese gasto tributario va a subir a 285 mil millones. El gobierno no va a cobrar 285 mil millones a sectores que pueden pagarlo. Otros sectores quizá no. Nuestra propuesta es que se reduzca a la mitad esos gastos tributarios y se le quiten a aquellos sectores que sí lo pueden pagar. Aquellos sectores que aún quitándoselo, eso no va a afectar ni los bienes ni los servicios que le brindan al pueblo dominicano. Que no vaya tampoco a reducir empleo. Es decir, que quitándoselo, la situación siga más o menos igual. Hay que señalar que dentro de lo que es una política para ajustarlo, hay sectores, como sectores bancarios, que muchas veces ganan en un año 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 millones de pesos, que eso también debe ser analizado. Otra propuesta que planteamos nosotros es que se aplique la ley de lavado de activos y contra el terrorismo. Conozco bien esa ley porque me correspondió a mí ser el presidente de la comisión bicameral que la analizó, la estudió y la aprobó. Ley que puede, los estudios que hicimos en la época, recaudar cerca de 230 mil millones de pesos. Lavado de activos, es decir, dinero ilegales, ilegítimo en las diversas esferas, tanto del sector público como del sector privado. Es decir, que ahí tiene el gobierno cómo recuperar dinero. Exactamente en el día de hoy veía yo una acción de la Procuraduría contra el lavado en una institución en la capital. También planteamos en ese sentido que se pueda aprobar de inmediato la ley de extinción de dominio, que yo soy el principal coautor de esa ley, porque esa ley de extinción de dominio va a ayudar a la aplicación más rápido, más ágil de la ley de lavado. Esas dos leyes, repetimos, le va a dar al gobierno más de 200 mil millones de pesos. Dinero que corresponden al Estado, que corresponden al pueblo dominicano, pero que sectores se quedan con ellos. O personas minúsculas, no son tantas, pero con mucho poder. La cuarta medida que nosotros queremos plantear es que se haga más eficiente la recaudación. Se estima que por concepto del ITEVI actual, el gobierno deja de recaudar prácticamente la mitad. Es decir, que en vez de modificar el ITEVI y endurecerlo más, quizá lo que vale la pena es cobrar lo que esté establecido. De hecho, hay muchos trucos que hacen sectores. Por ejemplo, usted va a comprar un televisor a un lugar o va a comprar un equipo o un efecto que pague ITEVI y cuando usted le dan su factura, eso fue lo que usted compró. Pero cuando entregan la factura al Estado, eso se compró por alimentos, por arroz, que no paga ITEVI. Es decir, a usted le cobran el ITEVI y finalmente el que se lo vende, el comerciante, se queda con el ITEVI y no se lo da al gobierno. Para poner un solo truco. Entonces, es necesario que nosotros veamos una mayor eficiencia. Esas 4 medidas le va a generar al gobierno más de 300 mil millones, más que la reforma. Repito, las 4 medidas. Quitar el gasto tributario a los que ya no lo necesitan y que eso sea bien hecho, bien, sin que el empleo se pierda. Aplicar la ley de lavado de activos y contra el terrorismo. Aprobar y aplicar la ley de extinción de dominio y también de manera inmediata
hacer más eficiente el cobro de los impuestos de la ley ya establecida. Si nosotros hacemos eso, señor presidente, Luis Abinader, pudiéramos tener un Estado con los recursos que está requiriendo, porque ciertamente son necesarios buscar recursos a los fines de que podamos nosotros ver el aparato productivo nacional funcionando mucho mejor. Pienso que hoy que el gobierno se ha enfrascado en lo que son préstamos, que el gobierno está buscando por el impuesto, puede irse por el otro camino, que es crear más riqueza. Y para crear más riqueza hay que buscar más recursos, y ahí están las propuestas que nosotros hacemos. De manera que ahora vamos a pasar entonces a una propuesta que queremos hacerlo de cómo crear más riqueza. Bueno, tal como dijimos, está con nosotros Adriano Sánchez Oroz. Sí. Orión, tú lo conoces igual que yo. Sí. Tú lo puedes introducir también. Un excomunista, marxista-leninista, pensamiento. Inicialmente, sí. Pero después pasó a la alta burguesía nacional. No me lo digan eso. ¿Cómo tú estás, Adriano? No, mira, Adriano, tengo yo que confesar, fue atraído por un hombre muy influyente en la vida nacional, que fue el doctor Joaquín Balaguer. Fue su pensamiento, compromiso de acción social, lo que atrajo a Adriano. Se puso a su servicio, pues, y el viejo lo oyó. Un magnífico dirigente gremial. Sí, ustedes saben que, primero, buenos días a este gran público de Diario de Cuatro. Hay tres, pero de cuatro. Te lo completa. El que no está, a esto nuestro saludo. Mozart, que nos conocemos de su tiempo de agricultura. Ya varias décadas. A Pedro, que es un hombre legendario. Y a Orión, que hemos estado siempre colegas de programa. Yo estaba sumando ayer más o menos los años de amistad con los cuatro y pasan los 130 años. Sí, se los sumo cada uno. Es así. 130 años. Ustedes saben que la perestroika, cuando llegó en los 90, cambió el panorama del mundo. Y yo recuerdo que una de las personas de más profundidad en los aspectos revolucionarios del país, en esa época me sugirió, bueno, ya esto, si tú quieres seguir vigente, tienes que buscar, trabajar que tenga masa, porque la izquierda no trabaja con masa, sino con cuadros. Y en ese sentido, cuando vino la perestroika, lo primero que comenzaron a hablar conmigo para que cambiara fue Jacobo Magluta. Yo lo llevé a una conferencia de Piña, Vincho Castillo y luego Mamerto Rivas. Dando el ámbito, me decía Vincho, si tú aspiras a 10 cosas, no la vas a conseguir las 10 ahí ya, como está la cosa. Pero quizás en otra organización puede conseguir 2 o 3. Yo creo que eso que me dijo Vincho, en el 90, cuando me hizo el prólogo del libro mío. Del libro, sí, yo pienso que sí, porque hay cosas que logramos que si no lo hubiese logrado, si hubiera estado todavía ahí. Pero oyéndolo a ustedes, yo pienso que, y yo espero que el presidente hoy diga que pospone el proyecto de reforma. Incluso he estado dando mente, porque parece que necesita tener más ingresos el gobierno, y lo que he pensado es, primero, en que se trabaje con la ley de lavado, que se ha aplicado poco. Exacto. Y yo fui el presidente de la comisión de 18 senadores que le trabajamos la ley de lavado, una ley internacional. Esa ley, junto con la extinción de dominio que está dando vuelta, y yo soy el coautor principal de la ley de extinción de dominio, esas dos leyes le darían al gobierno prácticamente el mismo dinero que él está buscando con la reforma, que son 284 mil millones. Pero hay que decir otra cosa. Ustedes saben que la evasión del ITEVI es casi la mitad. Casi la mitad, así Entonces, trabajar para ver si esa mitad le quita la mitad y que por lo menos en vez de cobrar un 50%, como un 70, 75%, y no habría que hacer reforma. Ahora, yo le agrego, porque todo no puede ser impuesto, donde estamos con tantos impuestos, hay que crear riqueza. Y si tú creas riqueza, ya tú vas a crear ingresos para el gobierno, bienestar para la gente. De inmediato, y lo digo porque lo conozco bien, porque ese es mi sector, y Moza, que tuvo hace 30 años ya, allá, que era su director de prensa de agricultura en esos años. El sector agropecuario ahora mismo está muy subexplotado. Nosotros tenemos 18 millones de hectáreas de tierra cultivable, agrícola, y 30 por todo. Y 5.5 millones de tareas con riego garantizado. ¿Eso sabe lo que significa eso? Correcto. La riqueza, ¿qué es eso? Entonces, pero aparte de esa que es así mismo, incluso hay proyectos ya en carpeta, listos que se pueden comenzar para agregar casi 4 millones más, para llegar a 9 o 10 millones ahí. Pero hay que decir que
En los últimos 50 años perdimos 13 millones cultivables. Se acuerda el censo del 71, ahora al 21. ¿Qué ocurre? Que hay 4.9 millones de hectáreas de tierra sin explotar, ociosa, bardía. Y tenemos 3.2 subutilizadas. Es decir, el gobierno, si chequea en lo que es la administración pública y saca algunos chelitos y pone a explotar esa tierra, puede hasta duplicar las exportaciones, por ejemplo. Las exportaciones están alrededor de 2.500 millones de dólares. Algo así. Puede vender más porque, bueno, tú decíamos ahorita al final, hay un gran problema internacional que va a afectar el país. Los precios van a subir, oiga bien, van a subir en los próximos días, en los próximos meses. ¿Por qué van a subir? Primero, las grandes naciones no han logrado reincorporar su gente al trabajo. Estados Unidos, por ejemplo, tiene 6 millones de personas que trabajan en los restaurantes y apenas han vuelto el 60%. Primero, siguen teniendo miedo a la pandemia. Y segundo, los gobiernos han ayudado a su gente y no tienen el apuro económico tan fuerte. Eso es lo primero. Entonces, eso ha llevado a que insumos importantes para nosotros no estén disponibles para la producción agrícola. Ha conllevado aumentar los precios también de los productos que son importados. Hay que decir que nosotros estamos comprando unos 190,000 millones de pesos, repito, 190,000 millones de pesos en alimentos e insumos todos los años. Eso va a subir todo. Entonces, como eso va a subir, yo diría que el gobierno entonces lo que debe hacer es adelantarse, planificar desde ahora y dedicar un dinero más al sector agropecuario que lo va a recuperar. Sí. Entonces, de ahí también va a tener más ingresos. Es decir, puede entrar el año 22 ya con más riqueza. Yo digo la agropecuaria, pueden haber otros sectores también. Es decir, que el gobierno se dedique a lo que es crear más riqueza, a la vez de aportar más. Porque le voy a decir una cosa, y lo quiero advertir, la reforma es delicada. Fíjense lo que está pasando en muchos países. El presidente sabe que cuando llegó, puso algunos impuestos y la gente estaba revolteándose. Yo creo que en este momento no sería prudente hablar de la reforma porque todo lo que se haga va a caer en la clase media y la clase pobre. Estemos claros que no es verdad que van a colocar. Todo lo que se coloque va para ahí. Entonces, para mí, en la actualidad lo que corresponde es que el gobierno cobre más lo que no está cobrando, aplique esa ley de lavado, busca la ley de extinción de dominio. Eficiencia en la administración tributaria. Y que entonces pueda crear. En la administración y pueda crear más riqueza, porque le voy a decir algo, todo no puede ser préstamo, más impuestos. Hay que buscar multiplicar más la riqueza. Porque cuando tú pones 3 granitos de habichuela y sacas 9, esos 9 que tú sacaste ya irradia riqueza por todos lados, con el combustible, el camionero, todo el mundo, o sea, el mismo productor, el que comercializa. Hay una cadena de beneficios que es muy importante. Camarada, nosotros tenemos que aprovecharlo usted todo en este tan poco tiempo. Haití, usted sí sabe de eso porque usted vive al lado. Nosotros queremos que usted nos dé un panorama de un vecino de la frontera de todos los años del mundo que permanece, que trabaja ahí, que ha sido su representante legislativo. Y de un aliado económico. Y un aliado ahí en la frontera. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación respecto a nosotros, de ese vecino, en este momento tan angustiante para Haití? Yo, aparte de que nací en la línea casi prácticamente, siendo papá guardia, he siempre sido un estudioso y fui presidente de la Comisión de Frontera en el Senado, fui presidente del grupo parlamentario. Aquí nosotros llegamos a traer, buscando con idea llegamos a traer muchos legisladores y quedé con amistades con muchos de ellos. Yo pienso que Haití, todo el mundo lo sabe, que es una nación sin rumbo. Haití necesita que esa grande nación la agarren casi tipo fideicomiso, digo yo. Y digan, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Todas esas grandes tiendas que producen en Zona Franca, vamos a ubicarlas. Digo, primero con la seguridad. Vamos a ubicarlas y poner a producir Haití. Porque ¿cuál es la situación de hoy? La situación de hoy es que no tiene autoridad por ningún lado. Y como ustedes decían, donde no hay autoridad, ni hay partido, no hay iglesia, no hay nada, domina la banda. Más de 100 bandas que son una federación, se combinan todas. Fíjense que cuando vino ahora el temblor y la cosa, dijeron ellos, se pusieron de acuerdo a la banda para dar un chance de unos días. A que entraran los Entonces, como era delincuencia la que está dominando allá, la delincuencia de alto calibre, con armas de todo tipo, para que ustedes sepan, como es la delincuencia que está haciendo allá, yo vi bien por el presidente la alerta que hay. Y veo bien que la Fuerza Armada esté resguardando. Diría que sería bueno que disponga algún recursito más para que la Fuerza Armada tenga más facilidad. Incluso me atrevo a agregar de que
se aumente el patrulleo aéreo. Cuando cayó el Pillán en el 2018, era un patrulleo porque el aéreo va viendo más fácil. Es decir, para facilitar eso. Y hay que decir, siempre ha habido una idea de la misma Fuerza Armada que se coloque un mayor desarrollo económico en la frontera, porque con los guardias solo es asunto coyuntural. Así es. Ahora, la gente que está abandonando su tierra, que se está yendo a los barrios de las grandes ciudades, fíjense ustedes que parte de los habitantes fronterizos, ¿dónde están ubicados? En el este. Donde hubo zona franca, donde hay trabajo. Donde hay trabajo. Fíjense que los diputados que se le agregan a alguna provincia caen en Parigüey. Güey. Es decir, donde hay, y algunos donde hay estudios también en San Pedro. Entonces, solamente hay que saber que el 33% de los votantes de la frontera salieron y viven fuera, que son los que viajan para la época de votación. Es decir, hay una frontera medio vacía. Entonces, eso hay que trabajarlo. Pero lo inmediato hay que decir que Haití representa para mí un peligro para la República Dominicana. Y lo representa porque donde no hay autoridad, donde no hay quien controle, la policía no tiene control, esa policía no tiene control. De hecho... Senador, usted dice que un fideicomiso. ¿Usted lo concibe originado en el seno de Naciones Unidas, en el seno de la OEA, en el seno de las grandes naciones amigas de Haití que se han comprometido con Haití? ¿En qué ambiente usted lo ve? Hay que hacerlo en Naciones Unidas porque, como todos los países, se supone que somos iguales. Debe ser. No podemos poner que un país vaya y le vayan de otro. De hecho, por ejemplo, la ley que se hizo aquí, que hicimos de lo que es las misiones de paz, porque recuérdense, cuando tuvo el presidente Hipólito, fue una misión fuera. Eso fue de gobierno a gobierno. Así no, tiene que ser Naciones Unidas. Ahora, apoyado por los grandes países, G10, G7, porque ahí que están exactamente los países que se beneficiaron de Haití. Y los países también que hoy, porque fíjense ustedes, aquí cada vez que hay cualquier cosita, esas grandes naciones están una vez criticando a los gobiernos y al pueblo dominicano, pero fíjense cómo lo sacaron a patadas de Estados Unidos. El mismo gobierno de Estados Unidos. De Brasil y de Chile también. Y Chile, y Brasil. En Brasil. Entonces yo digo que, ¿qué es lo que yo veo con Haití? Primero hay que crear una seguridad de verdad. La MINUSTAH que llegó allá a las Naciones Unidas dejó a Haití peor en términos de seguridad. Lo dejó peor. Porque yo pensé que la MINUSTAH, cuando llegó en el 2004, llegó para crear una seguridad propia de Haití. Le dejó una epidemia de cólera nada más. Sí, correcto. Por ejemplo, ¿cómo se recogen las bandas? ¿Cómo se recogen las armas? ¿Con qué tipo de acción? Tiene que entrar a las Naciones Unidas con militares, con el ejército de Estados Unidos, el de Brasil, qué sé yo, de Francia, los ejércitos, ir allá y aplacarlos. Porque esas bandas son bandas de tigres. O sea, pero fueron organizadas, no fue por tigres que fueron organizadas esas bandas, ¿eh? Eso forma parte de todo un engranaje que hay allá, donde hay sectores de poder haitianos. Esa banda pertenecen a los sectores de poder. No, claro que sí. Porque se le ha ido de la mano. Son brazos armados de poder. De estructura de poder. Eso que usted dice están así, que ellos se benefician de eso. Claro que sí. Ahora mismo hay sectores de poder que se están beneficiando por de supuesto. eso, aunque no se beneficie el pueblo en su comunidad. Claro, llegan a tener un poder esa banda que sobrepasan los sectores de poder. Es lo que ha pasado en África. Sí. En África los sectores de poder crean su propia banda. Exacto. Y como en Nigeria, en esos sitios. Y terminan las bandas llevándose por encima, porque tienen un líder de barrio que tiene criterio político, cualquier cosa, y coge su banda. Fíjense para ustedes él. con la interferencia que hay aquí, telefónica, radial y televisiva. Terrible. Hay, por ejemplo, se detectaron 233 emisoras haitianas que penetran aquí. Hay lugares que nada más se oyen emisoras haitianas en territorio dominicano, que ya los niños bailan salteados, pero también tenemos los teléfonos. Muchos sitios, hasta un militar para poder hablar, tiene que comprar un chip haitiano, ya son dinero. O sea, hay negocio económico para que, de empresas haitianas de la telefonía con República Dominicana, que es economía. Aunque uno lo vea así, es grande el negocio. El negocio de la telefonía deja mucho dinero. Entonces, por además, la influencia, el peligro que significa que en un momento dado manden cualquier mensaje extraño y ese mensaje extraño llegue a una radio que eso es lo único. Un pueblo que no habla creol como el nuestro, pero los que están aquí sí hablan. Fíjense, lo que se dio en Elías Piña hace 2 años, donde la Fuerza Armada Dominicana, el gobierno de Danilo Medina, recuperó la tierra que había liberado en el Centinela de la Frontera, Antonio Duvergé, en la parte de Cachimán. Cachimán fue la última batalla de Antonio Duvergé. Ahí fue cuando un muerto haitiano que pudimos recuperarlo. Y cuando se nos fuimos a la profundidad, no eran militares ni policías haitianos,
eran bandas haitianas dirigidas por los comerciantes de aquel lado. El gobierno haitiano y la policía haitiana estaban de acuerdo con nosotros. Y de hecho, el presidente asesinado dio la vara. Entonces, esa fuerza militar con armas de todos los calibres que enfrentaban la Fuerza Armada Dominicana eran bandas civiles vinculadas a comerciantes que si usted va ahora mismo allá con Menador, es más, si vamos a esa área que es casi turística, yo incluso sometí un proyecto para que hiciéramos lo que era una parte turística, y esa parte de ahí, usted ve que de aquel lado los almacenes son más grandes que los de aquí. ¿Y dónde es exactamente? Tú vas a Comendador, vas a Carrizal, que es la parte del mercado, entonces ahí mismo sigue un poquito más Cachimán. Cachimán ahí fue que tuvo la minuta. Qué suerte que el Artibonito corre para allá. Si hubiese corrido para acá, con el cólera tuviéramos nosotros. Sí. Porque ahí era que estaba. Ahí era que estaba. Eso era que estaba. De manera que yo pienso que el gobierno debe, el presidente hoy, lo más saludable es que lo aplace, que busque medidas alternas, si quiere más ingresos, sin afectar, lógicamente, a la clase media y a los más pobres. Pero al mismo tiempo, sugiero que se pueda tratar de activar el sector agropecuario. Estamos hablando de cerca de 8 millones de hectáreas que se puede cultivar de todo, porque la República Dominicana tiene la ventaja que la tienen pocos países. Tenemos suelo diverso para cualquier cultivo, clima diverso, desde templado hasta el cálido. Tenemos, como dijo Pedro, agua de riego que está ahí y otras que se pueden agregar. Tenemos un mercado inmenso. Mire, solamente en la parte orgánica, Estados Unidos del 18 al 25 está duplicando la compra, que es una compra grande de productos orgánicos. Porque en el mundo hay sembrado 1.5% de la tierra orgánica y la demanda está en 20%. Es decir, está en campo. Igual que los invernaderos, que han crecido mucho, por ejemplo, en Ocoa, en mismo Constanza, en Jarabacoa. Y los invernaderos es una cosa que tienen un mercado inmenso. Miren ustedes que nosotros, los productos tradicionales, que los 4 que venimos ya de unos años, sabemos que eran el fuerte de la economía agrícola. La economía del postre. Aportaban el 20.1% del PIB, la agricultura en esa época. Hoy aportamos menos de un 5%. Fíjense ustedes cómo ha vuelto. Mire cómo está el tabaco. Ya el tabaco en Cuba no está por encima de nosotros. No, nosotros. Estamos exportando ahora mismo 1.000 millones. Y el cacao. Que hay que decir, de los cuales 500 lo logró Danilo en sus 8 años. Estamos nosotros ahora mismo con un cacao orgánico que es el número 1 en calidad del mundo. Estamos nosotros con una producción de arrocera autosuficiente que se logró en 20, 25 años, no ahora. En riesgo no, ahora. Correcto, que se logró. Sí. Entonces, yo digo que en la actualidad la gente dice, ¿por qué Danilo está juramentando gente nueva? Y como ¿Pero tú sigues con Danilo? Yo soy el titular electo ahora por el Comité Central por votación con la Junta Central Electoral del sector agropecuario del PLD. Pero eso... Escogido no por el dedo, sino por la masa del Comité Central, que son 1.200 y pico. Y fuimos 3 candidatos que aspirábamos. Y agradezco al Comité Político que me escogió. Entonces, por ejemplo, el sector agropecuario, que es el sector mío, Danilo lo dejó sólido. Él dejó una autosuficiencia en 85.3. Dejó las exportaciones que lo aumentó de 1.722 millones de dólares a 2.344. Dejó 597 cooperativas, la mayoría en la visita sorpresa, que se gastaron 60.000 millones de pesos y que creó 170.000 empleos en el campo con 2.400 proyectos de 285 visitas sorpresa. Es decir, dejó un sector agropecuario sólido. Sin embargo, ahora, ¿qué tenemos nosotros? Ahora nosotros lo que tenemos es, bajó las ganancias de los productores, subió el costo de la canasta, que se ha quedado alto. Tenemos una amenaza internacional. Entonces yo le sugiero al presidente de la República que aplique una política diferente al sector agropecuario. Por ejemplo, ya que se habla de los insumos internacionales, hay que aplicar una tasa preferencial de dólar para comprar los insumos, o si no van a subir el costo de producción y va a subir otra vez. Nos acabó el tiempo. Gracias, Adriano Sánchez Roa, ex senador de la República, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Así. Muy bien, gracias, camarada. Cuando sea necesario, pues usted de su casa,
como la suya y la nuestra. Después hablaremos de lo del Congreso, que es un tema muy importante. Ok, muy bien. Gracias a ustedes, señores. Nos vamos a ver mañana. Vacúnense. Y denle para adelante. Vamos a esperar el discurso del presidente. Denle para adelante. Le planteamos al señor presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, que aplace la reforma fiscal y al mismo tiempo proceda a aplicar otras medidas para que el gobierno tenga mayores ingresos y que esos ingresos le sirvan para los programas y proyectos que ha planteado. Pienso que es lo legítimo que el gobierno tenga los recursos para los planes que le ha prometido al pueblo dominicano. Por eso, y de manera muy consciente, pienso que hay que incluir al sector agropecuario. He visto en las propuestas sobre justicia que han circulado que no se contempla el sector agropecuario. Y es la agropecuaria, señor presidente, quizá el sector que con más facilidad pueda darle riqueza nueva. Es el sector agropecuario que también va a enfrentar un problema internacional y que ya también es nacional. Sabemos que las grandes naciones han tenido dificultades para integrar otra vez sus trabajadores, incluso sus ejecutivos. Hemos visto que, por ejemplo, Estados Unidos, en el área, por ejemplo, de la comida, todavía no ha integrado el 40% de sus trabajadores. Hemos visto que en Europa está esa gran dificultad. Y ocurre entonces que esa falta de trabajadores también impacta en menos bienes y menos servicios. En este caso, impacta en República Dominicana porque nosotros compramos en el exterior cerca de 200.000 millones de pesos en alimentos e insumos. En República Dominicana todavía tiene alguna dependencia de esas importaciones y esas importaciones están hoy con dificultades, pues la producción se ha encarecido, pero también la producción de alguna manera ha escaseado. Pero asimismo están los insumos. Ya vimos nosotros como en Estados Unidos, donde se adquieren los insumos para la elaboración de los embutidos en República Dominicana, no aparecían. Y tuvieron nuestros procesadores que acudir a Brasil. Eso encareció entonces el embutido dominicano. Pero también estamos viendo ya en la prensa lo que está pasando con los fertilizantes, con agroquímicos, con semillas. De manera que estamos observando que hay la dificultad internacional que o el gobierno aplica alguna medida para producirla aquí, o el gobierno va a tener que aplicar algunos recursos para compensar quizá en lo que es una tasa del dólar a esos importadores, de manera que el pueblo dominicano, los productores, no se afecten. ¿Cómo se afectarían? Lo primero que va a subir los costos de producción. Y cuando un costo de producción sube, pues sube el valor final del producto y por tanto se reduce la ganancia del productor, la rentabilidad, pero también eso va a impactar en el consumidor, que va a tener un precio mayor. Es decir, es una cadena perjudicial que se daría, que pienso que en este momento hay que evitarla. Pero también hay que decir que en ese sentido nos veríamos a tener que importar más. Importar más significa buscar más divisas, significa en cierta medida apoyar al productor extranjero, que nadie, pienso, lo quiere en República Dominicana. De manera que nosotros planteamos que en lo que el presidente Luis Abinader va a plantear o en las medidas que se van a aplicar, tome en cuenta el sector agropecuario. Mi propuesta concretamente es que el presidente le coloque al sector agropecuario 10.000 millones de pesos para que los 4.9 millones de tareas de tierra que están totalmente baldías, que no se están cultivando, más las 3.200.000 tareas que están subutilizadas, es decir, 8.100.000 tareas que hoy no se están usando con su capacidad, el presidente pueda disponer que sí se siembren y se siembren con los artículos que requieren, por un lado, los dominicanos para consumo nuestro, que requieren los compradores internacionales para exportación, y también hay que decir aquellos que sean más rentables, adaptados en una especie de zonificación al clima, al suelo, a los vientos, a la lluvia que tenemos nosotros bastante y que somos un país
con un potencial bastante rico. Ese planteamiento que le hacemos nosotros al presidente es para que el presidente disponga de inmediato un plan agropecuario inmediato, amplio del sector agropecuario, que siembre los 8.100.000 hectáreas de tierra que hoy están siendo subutilizadas y que podamos duplicar las exportaciones y podamos sustituir importaciones y se puede incluso reducir parte de lo que son los precios a nivel de consumidor nuestro, que baje el costo de la canasta alimenticia, que puedan subir la ganancia a nuestros productores. En fin, sería un plan, un programa del presidente para incentivar lo que es la intensificación del sector agropecuario. Nosotros no haríamos nada del otro mundo, solamente aplicar la misma política que hoy aplica Europa en su conjunto, que aplica Estados Unidos, que lo está haciendo Colombia, que lo está haciendo Brasil. Subvencionar lo que es la preparación de suelo, de esos 8 millones de hectáreas de tierra, agregado a lo que se está haciendo ahora, buscar la semilla certificada y de calidad y activar entonces un plan de extensión, asistencia técnica, de capacitación y de divulgación técnica basada en investigación. Investigaciones que deben decirle cómo Estados Unidos, por ejemplo, hoy obtiene 14 quintales de maíz por tarea y República Dominicana tiene 2.5 cuando nos va bien. Hay que aplicar tecnología. En la actualidad, nosotros tenemos que avanzar en un plan como este, pues de lo contrario, entre unas semanas, unos meses, aquí vamos a ver el impacto subiendo los precios otra vez. Y esos precios subir en los niveles que ya están los precios serían inalcanzables para nuestros consumidores, pero además atentaría contra el aparato productivo dominicano. Pues los productores que están buscando tener ganancias como toda actividad económica, si ven que suben los precios a nivel de consumidor, pero que a ellos no les impacta porque subió el costo, y si sube el costo no son ellos, no cabe duda de que se van a deprimir. Necesitamos, señor presidente, que en este plan de reorganizar la finanza nacional, el gasto público, usted incluya al sector agropecuario, pero que lo incluya con un programa estricto. No incluirlo para que se haga lo mismo, porque si hacemos lo mismo, no vamos a tener un resultado diferente, vamos a tener lo mismo. Mi planteamiento es que todo el que quiera sembrar en República Dominicana se le apoye en la siembra y que los técnicos, que tenemos cerca de 9.000 técnicos, puedan ser distribuidos en todas las áreas del país para que en ese sentido se haga una siembra técnica. Hay que señalar que nosotros tenemos 2.000 y pico de áreas en el país, pero que hay que tener los especialistas. Necesitamos tener, repito, los productos que quiere el pueblo dominicano. Hay que reducir por lo menos la mitad la importación de maíz que se está haciendo, que sobrepasa los 10.000 millones de pesos. Hay que seguir sembrando café. Café dominicano tiene un precio extraordinario, por encima del promedio mundial. Hay que seguir sembrando ese cacao orgánico, que es un orgullo dominicano. Debemos continuar apoyando el tabaco, que ya está prácticamente en los 1.000 millones de exportación anual. Hemos superado en tabaco con creces a Cuba, que era prácticamente el líder de tabaco durante muchos años. Hay que señalar que nosotros, por ejemplo, debemos seguir trabajando en los invernaderos. Los invernaderos, ya para el año 2019, vendían casi 1.500 millones de pesos, de los cuales hay que señalar, parte era para suplir el mismo sector turista nuestro, que creció y sabemos que va a seguir subiendo. También hay que señalar que los productos orgánicos son necesarios porque, aparte de que son más costosos y obtenemos más ganancias, en el mundo hay una demanda de prácticamente el 20% de productos orgánicos, pero solamente tenemos sembrada a nivel mundial 1.5. Es decir, que hay en campo enorme. Estados Unidos está multiplicando su compra. De hecho, entre 2018 y 2025 se estima que casi va a duplicar la compra
que es enorme, de productos orgánicos. Igualmente en el sector pecuario, hemos tenido el problema de los cerdos, pero ahí tenemos nosotros el liderato que tienen los productores de huevos, los productores de carne de pollo. En las instalaciones de cerdo donde ya han sido sacrificados, hay que buscarle lo que son instalaciones alternas. Hay que decir también que como novedad es importante irnos al sector pesquero. República Dominicana tiene 1.575 kilómetros de mar, con 16 provincias que tocan el mar. Y hoy hay una importación grande de productos de origen del mar para consumo humano, cosmético y también medicinal. Podemos nosotros no solamente sustituir esas importaciones, sino exportar. Es decir, explorar, que ahí tenemos todas las condiciones en el sector pesquero. Y dicho sea de paso, hay que decir que el sector pesquero es de los más reclamados en el mundo porque se tiende a ir buscando una alimentación más pura, una alimentación menos dañina al cuerpo humano. En conclusión, señor presidente, ahí tenemos nosotros una perspectiva de crear más riqueza, crear productos que no tenemos, que van a implicar, señor presidente, que el gobierno va a tener más ingresos, pues va a haber una actividad económica mayor. Si hay una actividad económica mayor, los colmados se van a movilizar más, vamos a tener nosotros el gasto de lo que es el transporte, vamos a tener lo que son los comercios. Es decir, la producción agropecuaria moviliza el campo y moviliza la ciudad. Y eso van a ser ingresos nuevos para el gobierno, pero también van a combatir la pobreza rural y de los barrios de las grandes ciudades. Y quizá no sea necesario algunos planes sociales que tradicionalmente hace el gobierno, porque aunque usted ayuda hoy, si mañana produce, ya la ayuda no es necesaria. De forma que hay que señalar que ante el aplazamiento de la reforma fiscal, que es lo que planteamos, y la aplicación de medidas para que el gobierno tenga más ingresos con las leyes actuales, aún sin la reforma, nosotros tengamos entonces un sector como la agricultura que aporte más recursos al Estado, que combata la pobreza, que logremos captar más divisas, que se reduzcan los dólares que hay que buscar para comprar alimentos y sobre todo que los productores tengan más ganancias y que nuestros consumidores puedan adquirir sus alimentos con precios más reducidos. Vamos ahora a pasar a los comentarios siempre juiciosos del licenciado Aristipo Vidal, como de costumbre, con profundidad y de actualidad. Buenas noches, dominicanos. Este apelativo de dominicanos lo usamos siempre en Desafíos, este humilde servidor de ustedes, en un homenaje a un maestro de las letras, a un maestro de la política, maestro de la comunicación, el profesor Juan Bosch, presidente de la República en 1963, que también se despedía al final de sus intervenciones frente al pueblo con la expresión, si Dios quiere, que también usamos aquí en Desafíos. Siempre este servidor, Aristipo Vidal, inicia estos comentarios con el COVID-19. Son comentarios de actualidad y nada más actual que esta pandemia maldita que está matando a millones alrededor del mundo, y en República Dominicana ya ha matado a cerca de 9.000 personas, de acuerdo con los datos que ofrece la Junta Central Electoral. Si fuera por el gobierno, que quiere tapar muchas cosas y esconder muchas cosas, solamente serían 4.000 muertos. No, la Junta está obligada a reportar no solamente los fallecidos para sacarlos del padrón electoral, sino también la causa de la muerte. Y la Junta dice que por COVID han muerto en República Dominicana cerca de 9.000 personas. Amigas y amigos, vamos a vacunarnos. Vacunémonos. Es importante ponernos la vacuna. La primera dosis ya, inmediatamente podamos. La segunda dosis tan pronto como las tarjetas que nos dan
cuando nos ponemos la primera, nos dice la fecha de ponerse la segunda dosis. Y la tercera dosis, si usted quiere, y si el médico se lo recomienda. Pero vacúnese. Es una pena que las autoridades de salud pública se nieguen a apoyar al Ayuntamiento de Santiago, una ciudad que es la segunda del país, y una provincia que están también, junto con el municipio cabecera, atrasados en la vacunación. Y salud pública se niega a apoyar la vacunación en el ayuntamiento porque Abel Martínez, que es el alcalde, es a la vez aspirante a ser candidato del partido de oposición. Eso es todo. Politiquería barata. Que resulta que Abel Martínez se proponía ofrecer en esa vacunación a los que fueran a vacunarse 1.000 pesos. Un incentivo. Con 1.000 pesos hay mucha gente en este país que come más de un día. Más de un día. Una familia de 4 o 5 personas puede comer hasta 2 días con 1.000 pesos. Claro que sí. Claro que sí. Ah, bueno, pues Abel es aspirante y había que prohibirle esa situación. Y se olvidan de que nadie es tonto, se olvidan de que hay partes del mundo que le ofrecen hasta bebidas alcohólicas a la gente para que se vacune, una cerveza, un trago de whisky, lo que sea. Es más, en algunos estados de los Estados Unidos están ofreciendo un cigarro de marihuana al que se vacuna. Un cigarro de marihuana para fines recreativos, no para fines de salud, como fue aprobado en varios estados. Y aquí se prohíbe. No se le va a dar apoyo a Santiago, el ayuntamiento, a Abel Martínez, para que lo haga por razones puramente politiqueras. Pero bueno, vacúnese. Póngase su primera dosis, su segunda, y si quiere la tercera también, porque es suya. No se la están regalando, eso es mentira, no es gratis. Ya usted la pagó. Cada vez que usted compra un artículo que paga impuestos, que son casi la mayoría, casi no, la mayoría inmensa, casi la totalidad. Hay algunos que no pagan, pero casi la totalidad paga. Usted pagó su vacuna, como paga la luz de la calle, como paga el asfaltado, como paga todas esas cosas que tiene el Estado que suplirle a usted como ciudadano que paga sus impuestos. Importa poco que usted vaya o no vaya a la oficina de impuestos internos, la DGI. Usted paga impuestos como quiera, desde que se levanta hasta que se acuesta. Y hasta durmiendo paga usted impuestos, si tiene un abanico, si tiene un aire acondicionado. Está pagando impuestos, está pagando impuestos. Bueno, en otro orden, amigas y amigos, vamos ahora a los temas que nos están afectando en la República Dominicana, para bien o para mal. Por una parte, hemos recibido la información de que Edenorte, lo decimos responsablemente, Edenorte, la entidad gubernamental que debe distribuir la energía en la zona norte del país, está al servicio de las aspiraciones políticas de un dirigente PRMista. Vamos a indagar más adelante para darle más detalles. ¿Eso realmente es usar los recursos del Estado o no? Al igual que prohibir la vacuna en Santiago, en el ayuntamiento, por razones politiqueras. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues en otro orden, los atracos a los ciudadanos están a la orden del día. Desafíos les recomienda a usted que se cuide, no enfrente a los atracadores, no los enfrente. No los enfrente aunque usted esté armado. Si ya usted está siendo apuntado por un arma, no se atreva a ponerle la mano a la suya porque lo pueden matar. Simplemente trate de que no lo maten, porque los bienes materiales se recuperan a la corta o a la larga, pero la vida no se recupera. Y mientras tanto, las autoridades entreteniéndonos con la reforma policial, con el cambio de la dirección de la policía y con cuantas cosas más, como el caso del ministro de Interior, que nos dice, después de 1 año y 3 meses de gobierno,
van para 1 año y 3 meses, no lo han cumplido, pero van para 1 año y 3 meses de gobierno, que los destacamentos no pueden recibir denuncias de los ciudadanos. ¿Y él dónde está? ¿Haciendo qué? ¿A qué se dedica el ministro de Interior y Policía? ¿Es su trabajo? Ah, que eso fue un asunto de hace mucho tiempo. Sí, es verdad. Pero ya usted no es el que sabe de eso. 1 año y 3 meses después todavía sigue con lo mismo, que el gobierno pasado, que el gobierno pasado y que el gobierno pasado. El pueblo ya no se come esos cuentos. Entonces, pónganle manos a una serie de medidas que hay que tomar, no simplemente la reforma policial que plantean gente que no sabe de policía y que no sabe de seguridad, con ligeras excepciones, con muy pocas excepciones, a medidas que tiendan a asegurar más las calles de la República Dominicana, los barrios de nuestro país. Pues con discursitos y echándole la culpa al gobierno pasado. Ya está bueno, ya ese cuento no se lo traga absolutamente nadie. Amigas y amigos, el presidente de la República habló esta noche. Desafío se está pasando tarde en la noche por el juego de béisbol, nuestro deporte favorito en República Dominicana. Pero comentaremos mañana el discurso, las palabras del presidente Luis Abinader, porque a la hora en que se graba este programa todavía él no había dado ese discurso. Así pues que mañana esperen nuestro comentario en esa dirección. Vamos a recordar que estamos en el mes de octubre. El mes de octubre es el mes de lucha contra el cáncer, y de manera muy particular el cáncer de mama, cáncer de seno, que muchas mujeres son atacadas por el cáncer de seno, pero también hombres. Por lo que invitamos también a los hombres a cuidarse de este malestar, que no es un malestar cualquiera, es una enfermedad que nos puede llevar a la tumba. Vamos a prevenir el cáncer de mama haciéndonos el examen que los médicos recomiendan de manera muy, digamos que regular, hacerlo regularmente. Y en caso de detectar cualquier duro en el seno, en el pecho, en el caso de los hombres, la tetilla, entonces ir al médico para ver si a tiempo tenemos el chance de mantenernos en el mundo de los vivos que Dios nos ha dado. Cuídense también del dengue y del calor que azotan la República Dominicana. Amigas y amigos, el tema de los legisladores dominicanos y las exoneraciones que reciben entró en una etapa bastante delicada. ¿Por qué? Bueno, porque ayer en el Senado de la República se suscitó, se presentó, se dio una agria discusión, un encontronazo entre varios legisladores. No quiero decir los nombres de ninguno de ellos, todos están en los medios de comunicación, en sentido general el hecho. Y ayer fue aprobada en primera lectura la propuesta de los legisladores, senadores en este caso, de eliminar todas las exoneraciones, incluidas por supuesto las suyas, pero también un montón de exoneraciones que benefician a empresas que ganan millones y millones de pesos en la República Dominicana. Bueno, se dijo ahora el gobierno que fruto de las exenciones en el año del 2022, el gobierno dejará de percibir cerca de 300 mil millones de pesos. Cerca de 300 mil millones de pesos. Si usted le suma a eso el ahorro que se han hecho de cerca de 150 mil millones de pesos en este año 2021, ya estamos contando casi 450 mil millones de pesos. Súmale a eso entonces el ahorro de la corrupción, que afirma el gobierno que no hay un peso desviado indebidamente, entonces ya estamos hablando de cerca de 600 mil millones de pesos. Súmale a eso entonces la evasión, elusión fiscal, incluido lo que no pagan la gente que tiene empresas offshore en el país, o sea, lo que no pagan en el país, los que tienen empresas offshore, los que tienen empresas fuera del país. Entonces hablamos de un billón
que significa 1 millón de millones en ese año 2022. ¿Para qué quiere el gobierno una reforma fiscal? Pero bueno, volvamos al tema de los legisladores, que entró en una situación bastante delicada y ojalá, Desafíos expresa, ojalá que eso no termine mal, perjudicando grandemente al país en términos de imagen pública. Un legislador, sobre todo un senador, no es cualquier cosa para el mundo. Aquí cualquiera es senador. Hay gente sospechosa de lavado de activos y de narcotráfico que son senadores de varias provincias sospechosas. No los estamos acusando, pero hay muchas sospechas con muchos motivos para ello. Y lo veremos más adelante. Como hemos visto, los 6 diputados que están implicados en este tipo de delitos, incluyendo uno que está preso en la Florida. Esa es la pura verdad. Ojalá que esto no termine mal, porque al fin y al cabo los platos rotos los paga el pueblo dominicano. El pueblo dominicano. El partido de gobierno está cogiendo esto de los legisladores y su lucha contra sectores que los atacan por las exoneraciones de vehículos casi a relajo. Y esto no puede ser, sencillamente no puede ser. Amigas y amigas, el presidente de la República ya habló, Desafíos lo comentará mañana, así pues que nosotros volveremos con ustedes con mucho brío mañana a hablar de ese tema y de muchos más en su programa Desafíos y en el segmento que este servidor les hace de la actualidad de la República Dominicana. Así pues que hasta mañana, si Dios quiere, Dominicana.